liberarnos de la culpa que se le achacó a Eva. A la luz de conocer la historia de Eva, como la conocimos en el video anterior, la historia de Eva nos ofrece la historia oculta y tergiversada de la historia de la gran diosa madre, que fue cooptada por Yahvé o los escritores yaveístas o los posteriores que interpretaron esto desde el cristianismo y el judaísmo, mentes masculinas, en un proceso de dominación patriarcal. Entonces, hemos de resignificar esta historia, de releer, porque es necesario dignificar a Eva, devolverle su dignidad como diosa madre, que no tuvo palabra, que no fue la que contó la historia, y tampoco sus representantes en la tierra, es decir, el género femenino. Entonces, vamos a ver cómo, por ejemplo, el hecho de comer del fruto es una cuestión muy próxima a Eva. El fruto representando el conocimiento y ofrecido por la serpiente, ¿verdad? Reflejan que obviamente Eva es la que va a comer el conocimiento. Eva es la que va a acceder al conocimiento a través de la señora del renacimiento eterno, que es la serpiente. Entonces, Eva claramente está conectada con esa sabiduría intuitiva de que el conocimiento es bueno, como dice el Génesis. Ella vio, ella supo que era bueno y lo comió. Y entonces hemos de entender que la conexión de Eva con el conocimiento y la sabiduría es propio del género femenino. Hay un conocimiento, hay una sabiduría particular y propia desde las mujeres que ofrecen al mundo. Ujú. Y pues Adama, de Adán, como tierra, ¿verdad? Representan esa unidad de Eva como tierra, como madre tierra, son una misma. Entonces ahí no es que nos comemos al masculino, sino que entendemos que hay una unidad de todas esas fuerzas instintivas, masculinas, femeninas, que apuntan a un entendimiento de la existencia andrógino. Deberíamos entenderlo más andróginamente, con todos los elementos, y no las visiones estas también polarizadas de hombres, mujeres, cuando en realidad eso son categorías creadas socialmente. Cuando se sabe que a la hora de nacer, hay muchísima genética que influye en ese cuánta cantidad eres de esto o de lo otro. Hay una diversidad muy grande, no somos solo un género, dos géneros. En este caso, esa polaridad es terrible porque no entiende que hay múltiples géneros, múltiples maneras de vivir la sexualidad y entonces integrando todas las fuerzas de lo que somos, aquella mezcla del femenino y masculino que es y cómo funciona para la existencia, para entender la vida en la profundidad de lo que somos y no aquello que nos encasilla. Entonces, sentirnos exclusivamente de un género es aprisionante y no permitir que surjan otros géneros posibles es reduccionista. ¿Verdad? Tenemos que ampliar esas posibilidades y entender que todo forma parte de la sacralidad, de todas las formas de la existencia son hijas, hijos de la diosa, hijes, como dicen ahora, inclusivamente. Entonces, este mito es nuestra herencia cultural. Hemos de aceptar que forma parte de lo que hemos comido en chupón, que hemos tomado en chupón y desde la infancia. Entonces ha sido inculcado, ¿verdad? Como una verdad revelada, por lo que existen suposiciones inconscientes, ajá, que operan, ajá, de forma inconsciente
a partir de la lectura de este mito, ¿verdad? Entonces, aceptar y entender que no fue escrito por Dios, sino que fue escrito por hombres que reflejan su pensamiento en este mito. Entonces, de esa forma, entendiendo, llevando la comprensión de que no es una verdad revelada por Dios, sino que es un escrito de humanos. Entonces, podemos tomar las riendas de esta reinterpretación. Ujú. Nutrirnos de otros mitos cosmogónicos, yo creo que es algo que nos enriquece muchísimo leer otros mitos. Por ejemplo, hay un mito precioso que dice que el Dios o la deidad creó al hombre y a la mujer. Se miraron y sonrieron. Ese es el mito. Entonces, en la creación está fuerza creadora que crea humanidad y la humanidad ríe. Entonces, les invito en esta reinterpretación a a buscar mitos cosmogónicos, mitos del origen, para entender que cada pueblo interpreta y de hecho interpreta de formas similares, que es parte de lo que de lo que sabemos ahora con la mitología comparada. No solamente somos humanos interpretando, sino que interpretamos de maneras similares. Eso nos acerca más todavía como humanidad para entendernos entre las diferencias culturales. Entonces, enriquecer simbólicamente nuestra narrativa simbólica y entender que hay muchas maneras de contar por qué vinimos al mundo, cómo y para qué. Los Kogi tienen un mito precioso también de cómo son guardianes de la existencia, porque es parte de su forma de vivir en la tierra, ser guardianes de la naturaleza. Entonces, cada pueblo remite a esas ideas subyacentes a partir de la de interiorización de estos relatos simbólicos. Hay algo muy fuerte y es que hay estudios sobre violencia hacia las mujeres o violencia intrafamiliar, donde se ha encontrado que muchas mujeres aceptan esta violencia, esta forma de violencia, por sentirse culpables de algo. Entonces aceptan ser castigadas, golpeadas, ¿verdad? Porque sienten que lo merecen. Entonces, estos estudios revelan cómo esas creencias subyacentes operan de una manera inconsciente y las mujeres sienten pues, que merecen todo este daño. Y por otro lado, los hombres sienten que pueden castigar, aleccionar a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres necesitan dirección, porque, ¿verdad? Muchas cosas que sabemos que operan ahí son parte de estas narrativas oficiales que debemos desmontar. Entonces, pues no es justo cargar con esta culpa mitológica. Por ejemplo, en el Parirás con dolor, hay un texto que se llama Y parirás con placer, de una señora apellido Rodríguez, Casilda Rodríguez, si no me equivoco. Y ahí habla de cómo en la antigüedad y actualmente también muchas mujeres pasan por estados de gran gozo y placer a la hora de parir, incluyendo algunas que ni cuenta se dan. Muchas abuelas parieron en los cafetales, no cuenta no se daban cuando venía, porque ese mandato fuerte del dolor, del castigo, ¿verdad? Cómo necesitamos llevarnos a espacios de placer y de gozo, encontrar la fuente de nuestro gozo para contrarrestar esa tendencia a autocastigarnos o a permitir que otra persona nos castigue por algo que no hicimos. No merecemos el castigo o la culpa por algo que no hicimos, incluso por algo que nadie hizo. Es clave, es importante y me parece que es muy serio también en particular esto, ¿verdad? Entonces, esto es como revelarnos al paradigma del sufrimiento, revelarnos al paradigma de la culpa y perdonarnos, perdonar, reír, gozar y encontrar la fuente de nuestro gozo.
que no solo es conocer qué nos gusta sexualmente, sino en dónde hallamos nuestra alegría, cuál es la fuente de nuestro placer, en dónde está, qué me hace sonreír, qué me hace sentir placer. Es una autoinvestigación y las autoinvestigaciones son profundamente liberadoras y descolonizadoras, las autoinvestigaciones. Nos permiten desmontar. Bueno, pues otra invitación es a profundizar en nuestro interior, por ejemplo, eso, donde está nuestro gozo, nuestro placer, nuestra alegría, para practicar más esto y conectar con ese poder sagrado de la alegría y del placer. Y en ese profundizar, yo les quiero invitar y me invito con ustedes a preguntarnos, ¿de qué soy culpable? ¿Qué me hace sentir culpa en este momento? ¿Algo que hice? Todas y todos, todas cargamos alguna manifestación de la culpa por todo esto. Entonces, ¿de qué soy culpable? ¿Qué fue lo que hice? ¿Y cómo se siente esa culpa para mí? Entonces, bueno, soy culpable de que cancelé un plan que era muy importante para otra persona y cancelé ese plan y eso que hice me hace sentir avergonzada con las demás personas sobre mi comportamiento. Entonces, ahí viene la segunda parte. ¿Es tan grave lo que hice? ¿Es grave? ¿Qué fue lo que hice? ¿A quién le hice algo? ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué lo hice? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que muchas veces cargamos con culpas de cosas que o no hicimos o no son graves, pero el autocastigo puede ser fuertísimo. Entonces necesitamos profundizar en el tema de, por ejemplo, del perdón y preguntarnos, ¿merezco el perdón? ¿Puedo perdonarme y perdonarme? Y reconocer que merezco perdón porque me equivoqué, porque me distraje, porque el error, y acá un paréntesis bien importante, el error es un motor de aprendizaje. También nos han hecho creer que el error es fracaso, que el error es lo peor, hasta afecta nuestra autoestima, pero en realidad el error es un motor de aprendizaje, el error es un motor de la ciencia, Karl Popper. Entonces necesitamos entender que el error, si fue un error lo que sucedió, pues es un error, no pasa nada. Digamos que si fue un error de Eva comer, que yo no creo que fuera un error por toda esta narrativa de las diosas ancestrales, pero si digamos que fue un error, ¿por qué el creador no tiene la capacidad de dar el perdón en el acto, como inocencia, como niños, y enseñar sobre el error? Es parte de todo este paradigma, ¿verdad? Que ese castigo tan terrible por esto. Entonces preguntémonos, ¿merezco este perdón y me puedo perdonar? Muy importante, ¿me puedo perdonar? A veces podemos perdonar a otras personas y no nos podemos perdonar a nosotras. Entonces, en este reconocimiento de darme ese perdón, ¿verdad? Lo que hago es restaurar el poder en mí, la divinidad en mí y la alegría como una legítima herencia de la diosa madre. O sea, cuando me libero de la culpa, puedo acceder directamente a este legado de grandeza, de autoridad, de amor, de placer, de gozo, de sabiduría de las antiguas diosas. Entonces, para cerrar, les invito a un espacio de aceptación también, de aceptar no soy, no somos malas, no somos malvadas, como nos han hecho creer en la demonización del femenino, como es el caso de la figura de Lilith, que no la vimos ahorita porque pusimos el foco en Eva, pero vamos a ver a Lilith después. Pero esa demonización, ese que somos malas, perversas, tentadoras, no es real. No somos malas. No soy mala.
por querer conocer, no soy mala por querer saber, no soy mala por querer reír y disfrutar, no soy mala por equivocarme. Alejar de mí esa cualidad impuesta por el patriarcado. No soy culpable de nada. No somos culpables de nada. Eva no fue una mujer real que cometió un crimen. Es un mito que remite a los símbolos de la antigua diosa y su desmitologización, su pérdida de poder en la profundización de la historia patriarcal. Pero no es real. Nadie hizo ningún crimen por el que tengamos que ser culpables. Entonces, no somos culpables. Y reconozco el ciclo de la unidad de la vida, muerte, vida, fuente de la existencia, como un regalo de la naturaleza. La muerte como un regalo, la vida como un regalo. Y la fuente más allá de la vida y la muerte como un gran regalo al que accedemos todas porque participamos en comunión con la diosa, con la divinidad, con lo divino, con la madre tierra, con todo lo sagrado. Somos parte. Y recibir esta historia no contada de Eva como diosa madre para aceptar los dones que pueda traer para mí este conocimiento. Un conocimiento que me libera de interpretaciones que reducen, sino que me amplía la percepción sobre mí misma, las otras mujeres, la historia. Entonces me libera, el conocimiento libera. Ya lo dijo el profeta Jesús. El conocimiento nos hace libres. Así que aceptar este conocimiento y ese gran don de la sabiduría del femenino. Y reconocer que todo esto que yo haga por mí, lo hago por todas mis contemporáneas y también por todas mis ancestras. Entonces, cada pregunta que me haga, cada profundización a la que yo llegue en mí, cada acto de liberación que yo realice, lo hago por mí y lo hago por todas nuestras ancestras. Así que nos beneficia a todas cualquier pequeño gesto. Gracias, gracias por todo lo que hagas, por todo lo que puedas profundizar y puedas compartir. Agradezco tu presencia y agradezco toda esta historia que nos une y que nos invita a dar saltos enormes dentro, interiormente y juntas. Nos vemos.